Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta 19ª clase de teoría, en donde vamos a abordar conceptos relacionados a ondas electromagnéticas. Vamos a describir cómo se comportan estas ondas electromagnéticas, dado que en la última clase vimos que a partir de las ecuaciones de Maxwell, eso nos daba lugar a poder describir tanto al campo eléctrico como al campo magnético como ondas. Y también vamos a ver cómo se relaciona la energía que tienen estas ondas electromagnéticas, por lo que vamos a presentar lo que se denomina el teorema de Poynting. Entonces, para dar comienzo, vamos a primeramente desarrollar el teorema de Poynting, y lo que nosotros habíamos visto es que si teníamos una distribución de cargas en el espacio, podríamos decir que el trabajo realizado para generar o ensamblar esa distribución de cargas eléctricas lo podíamos describir de diferentes maneras, pero una de ellas era a que habíamos llegado a la expresión que era epsilon 0 sobre 2 por la integral del campo al cuadrado diferencial de volumen, donde esa integral involucraba todo el espacio. Lo mismo vimos que si nosotros queremos calcular el trabajo que se necesita para hacer circular una corriente en contra de una FEM, vemos que este trabajo en términos de trabajo magnético era 1 sobre 2 veces mu sub 0, la integral del campo magnético al cuadrado diferencial de volumen, donde también nuevamente hacíamos la integral sobre todo el espacio. Entonces, si nosotros ahora tuviésemos un campo electromagnético, es decir, tuviésemos tanto un campo eléctrico como un campo magnético, el espacio, entiéndase por energía almacenada, era lo que a nosotros nos demandaba generar esa configuración. Podíamos pensar que ese sistema tenía una energía almacenada, entonces la energía almacenada en un campo electromagnético no es otra cosa que la suma tanto de la componente eléctrica como de la componente magnética. Ahora bien, eso sería en un caso más bien estacionario. ¿Qué pasa o cómo podemos pensar que estaría sucediendo si ahora tuviésemos cuestiones que varían a lo largo del tiempo? O sea, esto estuviese cambiando, fuese dinámico. Entonces, vamos a introducir, como bien dijimos, el teorema de Poynting, que nos va a dar lugar al concepto de lo que es la conservación de la energía. Como queremos hablar de la conservación de la energía, primeramente vamos a hacer un paralelismo con la ecuación de continuidad, y luego vamos a intentar presentar cuál sería el trabajo en contra de este campo electromagnético, de tal manera que termina siendo la energía almacenada. Entonces déjenme migrar a la hoja y arranquemos con estas cuestiones. Por lo que primeramente vamos a introducir este concepto haciendo un paralelismo con la conservación de la carga. Nosotros ya sabemos que esto da lugar a la ecuación de continuidad. Cuando hablamos así de continuidad y no decimos más nada, es continuidad de la carga, en donde postula que la carga eléctrica no se crea ni se destruye. ¿Sí? Esto quiere decir, si nosotros tuviésemos un volumen cualquiera, con la forma más genérica que quisiéramos, en donde tenemos una determinada densidad de carga ahí,
Si a lo largo de este volumen, esta densidad de carga no está siendo constante en el tiempo, es decir, nosotros tenemos que la derivada de ρ respecto al tiempo es distinto de 0, lo que nos está diciendo es que claramente a lo largo de la superficie S que envuelve este volumen V, tiene que haber corriente que esté fluyendo en cualquiera de los sentidos, entrando o saliendo, dependiendo cómo sea esta variación, de tal manera que se tiene que conservar la carga en todo el espacio. Entonces, esto nos está diciendo que si en el volumen B la derivada de la carga respecto al tiempo es distinto de 0, en la superficie S nosotros vamos a tener que tener una corriente I que también va a ser distinta de 0. Fluye una corriente I, que lo vamos a denominar en realidad como la densidad de corriente J. Esto nos da lugar a lo que ya hemos planteado varias veces, que es la ecuación de continuidad, en donde dice que la derivada de ρ respecto del tiempo más la divergencia de J es igual a 0. Si tenemos una variación en la carga, debe estar fluyendo en la superficie esta J de tal manera de que siempre se esté conservando. Entonces, ahora para sí ir en términos de lo que es la energía, vamos a suponer supongamos que tenemos una configuración de cargas Q y de corrientes I, que generan obviamente un campo E y un campo B en el espacio. Por lo que si sumergimos una carga diferencial de Q en esos campos, los mismos van a realizar un trabajo. Que particularmente en un intervalo de tiempo diferencial de t, vamos a plantear que tenemos un diferencial de trabajo, que sabemos que es la fuerza, diferencial de línea es la definición de trabajo. Si particularmente esta fuerza la pensamos como la fuerza de Lorentz, en donde nos dice que Q por E más B por B, perdón, ¿sí? Está tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética, está la fuerza de Lorentz. Y como lo vamos a considerar en un intervalo diferencial de t, lo que vamos a decir, bueno, al diferencial de L lo voy a llamar como la velocidad con la que se va a estar moviendo diferencial de t. Esto nos queda expresado, en vez de poner Q como tenemos un diferencial de Q, lo vamos a llamar como diferencial de Q por E
más B por B diferencial de T. Por lo que el trabajo nos va a quedar diferencial de Q, E por B, más B por B, producto escalar B, diferencial del tiempo. Pero aquí lo que sucede es que si nosotros tenemos un vector que es el producto escalar entre la velocidad y el campo magnético, este vector siempre es perpendicular a cualquiera de los dos que los esté generando. Entonces particularmente va a ser perpendicular a la b de la velocidad. Entonces aquí esto nos va a dar que es igual a 0. Como diferencial de Q, lo podemos plantear como ρ diferencial del volumen. Nos termina quedando que diferencial de trabajo es ρ por E por B diferencial de T diferencial de volumen. Y si escribimos al vector densidad de corriente como ρ por la velocidad en vez de por N por Q por B, podemos ver que ρ por B es el vector densidad de corriente, de tal manera que el diferencial de trabajo es E por J diferencial de T diferencial de volumen. Entonces de aquí nosotros lo que podemos hacer es escribir la derivada, y ahora déjenme poner mayúscula respecto del tiempo, porque en vez de pensar en la densidad, lo que vamos a hacer es integrar en ambos lados. Paso el diferencial de tiempo dividiendo, y esto va a ser la integral en el volumen de E por J diferencial de volumen. Entonces fíjense qué interesante. Esto que estamos teniendo aquí no es otra cosa, no es nada más y nada menos que la tasa de trabajo, o sea, la variación del trabajo respecto al tiempo que se hace sobre todas las cargas en el volumen B debido a estos campos electromagnéticos. O sea que esto que tenemos aquí es la tasa de trabajo que se hace sobre todas las cargas del volumen B. Y por otra parte, podemos decir que E por J es el trabajo por unidad de tiempo y por unidad de volumen realizado por el campo electromagnético. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo es una densidad de trabajo, o sea, es el trabajo por unidad de tiempo, o sea que es una potencia, y por unidad de volumen, o sea que es una densidad. Realizado por el campo electromagnético.
Buenísimo. Si en vez de escribirlo en términos de IJ, presentamos o utilizamos la ley de Ampère-Maxwell, vamos a poder describir este término solamente en términos de las componentes de los campos E y B. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizamos ley de Ampère-Maxwell, la cual nos dice que el rotor de B es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada de respecto del tiempo. Y aquí vamos a despejar J para que todo lo que sea energía o trabajo en términos de un campo electromagnético aparezca tanto en términos de E como en términos de B. Entonces de aquí es fácil ver que es mu sub 0 por J es igual al rotor de B menos mu sub 0 por epsilon 0 por la derivada de respecto del tiempo. Entonces nos termina quedando básicamente que J es 1 sobre mu sub 0 por el rotor de B menos epsilon 0, la derivada de E, respecto del tiempo. Si reemplazamos, nos termina quedando que E por J es igual a E o, mejor vamos a ir poniéndolo directamente, vamos a hacer A1 sobre mu 0 E rotor de B menos epsilon 0 por E derivada de E respecto del tiempo. Y si utilizamos la regla del producto, la regla que la divergencia de E por B es igual a B por el rotor de B menos E por el rotor de B, tenemos este término aquí, que es el que nos aparece en esta expresión de aquí. Por lo que, si paso este para aquí y este para aquí, nos termina quedando, esperen que voy un poquito más arriba, así tienen un poquito más de luz, nos termina quedando que E por el rotor de B es igual a B por el rotor de E menos la divergencia de E por B. Por lo tanto, E producto escalar J no es otra cosa que 1 sobre mu 0, y ahora tenemos que reemplazar todo esto por esto que está aquí, va a ser B por el rotor de E menos divergencia de E por B menos epsilon 0 por E por la derivada de respecto del tiempo. Pero como el rotor de E por la ley de Faraday es menos la derivada respecto del tiempo, esto nos va a quedar, o sea, como esto
es igual a menos la derivada de b respecto del tiempo, básicamente todo esto que está aquí nos va a terminar quedando que E por J es igual a 1 sobre mu 0 por b por menos la derivada de b respecto del tiempo menos la divergencia de E por b menos epsilon 0 por e por la derivada de e respecto del tiempo. Que si nosotros lo reacomodamos no nos queda otra cosa que menos 1 sobre mu 0 por b por la derivada de b respecto del tiempo menos epsilon 0 por e por la derivada de e respecto del tiempo menos 1 sobre mu sub 0 la divergencia de e por b. Pero estos términos que están aquí, puedo decir que 1 sobre mu sub 0 por b por la derivada de b respecto al tiempo no es otra cosa que podemos escribir como 1 sobre 2 veces mu sub 0 la derivada de b cuadrado respecto del tiempo, como derivar b cuadrado respecto al tiempo y nos va a quedar esto, porque esto es un producto escalar que va sobre sí mismo, nos daría 2 veces b, y lo mismo con el campo eléctrico. Y esto va a ser epsilon 0 sobre 2 por la derivada de e cuadrado respecto del tiempo. Entonces, si ponemos esto aquí y reacomodamos, nos termina quedando que E por J es igual a menos 1 sobre 2 mu 0, la derivada de b cuadrado respecto al tiempo, menos epsilon 0 sobre 2 por la derivada de e cuadrado respecto al tiempo menos 1 sobre mu sub 0 la divergencia de e por b. Y si reescribimos esto todo junto, nos termina quedando menos 1/2 la derivada respecto del tiempo de ¿quién? De epsilon 0 e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado menos 1 sobre mu sub 0 la divergencia de e por b. Entonces, ahora sí, decimos la tasa de trabajo respecto del tiempo, que es igual a la integral de volumen de E por J diferencial de volumen, no es otra cosa ni más ni menos que decir esto que está aquí, la derivada respecto del tiempo, menos, y entonces pongo un medio que está aquí adentro y hago la integral de volumen y un medio de epsilon 0 por e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado diferencial de volumen menos 1 sobre mu sub 0, la integral de volumen de la divergencia de e por b diferencial de volumen. Como es la divergencia, lo puedo reescribir, si yo quisiera, por el teorema de la divergencia,
como un equivalente que es la integral cerrada de E por B diferencial de volumen en la superficie, que obviamente es la superficie que encierra este volumen, como ya hemos visto en más de una ocasión. Entonces, luego de todo este tipo de cálculos, lo que vamos a llegar es que la tasa de trabajo respecto al tiempo es igual, y esto que tenemos aquí es lo que ya hemos visto como la energía electromagnética, pero lo vamos a escribir, si quieren, como la derivada respecto del tiempo de la integral b de 1/2 por epsilon 0 por e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 por b cuadrado diferencial de volumen menos 1 sobre mu sub 0, la integral cerrada de e por b diferencial de superficie. Esto que hemos llegado aquí es lo que comúnmente se llama teorema de Poynting. Que también lo podemos llegar a pensar como el teorema trabajo-energía del electromagnetismo o de una onda electromagnética. Entonces les decía que todo esto que tenemos aquí es lo que vamos a ver, que se llama como teorema de Poynting o también teorema de trabajo-energía del electromagnetismo, en donde la primera integral es la energía almacenada en el campo electromagnético que ocupa un volumen B, y en tanto y en cuanto la segunda integral representa la tasa de cambio o la velocidad de cambio a la cual la energía es transportada a través de la superficie S fuera del volumen B por el campo electromagnético. Y aquí es donde yo digo, bueno, vamos a hacer un paralelismo con la ecuación de continuidad, porque si nosotros tuviésemos un volumen B genérico como teníamos antes, en tanto y en cuanto en vez de tener carga ahora vamos a tener una energía electromagnética, si esta variación de la energía electromagnética respecto del tiempo es distinta de cero, para que haya una conservación de la energía, lo que tenemos que decir es que por la superficie S que está envolviendo a este volumen B que está conteniendo nuestra energía electromagnética, lo que va a estar haciendo es fluir una energía o va a ser transportada una energía a través de esta superficie S por fuera del volumen B, de esta manera, ¿sí? Si quisieran, y va a estar dada por esta integral que está aquí. Por lo que, bueno, tenemos el teorema de Poynting escrito nuevamente. Y el teorema de Poynting, de forma bien específica, lo que nos va a estar diciendo es que el trabajo realizado sobre las cargas por un campo electromagnético es igual a la disminución en la energía almacenada en el campo menos la energía que fluye a través de la superficie S hacia afuera del volumen B. Entonces, esto nos va a dar lugar a definir lo que va a ser el vector de Poynting, que fíjense que no es más ni menos que lo que está involucrando o está intentando describir esta energía que fluye hacia afuera del volumen B. Entonces, el vector de Poynting no es más ni menos que el flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. De esta manera, si nosotros recopilamos toda la información dicha hasta ahora, vamos a decir
que el trabajo o la derivada del trabajo respecto del tiempo va a ser la variación de la energía electromagnética respecto del tiempo menos la integral que está involucrando al vector de Poynting. De igual modo que ahí tenemos el teorema de Poynting en la forma integral, vamos a trabajar un poquito la expresión para poder presentarla en la forma diferencial. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el trabajo realizado sobre una partícula cargada modifica la energía mecánica de la misma, esto quiere decir que la energía mecánica entiéndase por cinética, energía potencial o cualquiera con la que yo esté trabajando, podemos escribir que la derivada de esa energía o del trabajo respecto al tiempo va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la energía mecánica. Y también podemos decir que esta energía mecánica puede ser igual a la integral de volumen de una densidad de energía mecánica diferencial de volumen. Y como la energía electromagnética es igual a un medio por la integral de volumen de epsilon 0 por e cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado diferencial de volumen, también podemos hablar, como ya lo hemos hecho previamente, como la densidad de la energía electromecánica como un medio por epsilon 0 e al cuadrado más 1 sobre mu sub 0 b cuadrado, en donde esto es la densidad de energía electromagnética. Bien, por lo que si juntamos toda esta información en lo que acabamos de escribir recién, por lo que entonces la derivada respecto del tiempo de la integral de volumen de la densidad de energía mecánica diferencial de volumen es igual a menos la derivada respecto del tiempo de integral a lo largo del volumen de la energía electromagnética diferencial de volumen menos, y en vez de escribir el teorema de Poynting con la integral de superficie, la volvemos a escribir en términos de la integral de volumen, esto va a ser la divergencia de S diferencial de volumen. Paso este término para aquí y este también, así lo igualo a 0, pero junto estos dos porque en ambos hay una derivada respecto del tiempo, entonces puedo escribir que la derivada respecto del tiempo de la integral de volumen de la energía mecánica más la densidad de energía electromagnética diferencial de volumen más la integral de volumen de la divergencia de S diferencial de volumen es igual a 0. Pero como ya lo digo muchas veces, si una igualdad siempre se cumple para cualquiera sea los volúmenes que estamos involucrando, si uno lo pudiera hacer con un volumen tan genérico como uno quisiera, significa que los integrandos son lo que están supliendo esta igualdad. Entonces de aquí no queda otra expresión que decir que la derivada respecto del tiempo de la densidad de energía mecánica más electromagnética más la divergencia de S es igual a 0. Y estamos llegando nuevamente a escribir el teorema de Poynting en forma diferencial. O sea que este es teorema de Poynting en forma diferencial.
Entonces si venimos aquí, venimos aquí, estamos teniendo esto que tenemos, que es la forma diferencial, y si lo comparamos con la ecuación de continuidad, que es donde arrancamos e hicimos un paralelismo, estamos viendo que ambas expresiones representan lo mismo, en tanto y en cuanto en una vamos a estar hablando de densidad de carga y en la otra vamos a estar hablando de densidad de energía. Densidad de energía mecánica más electromagnética, y que en la otra vamos a estar hablando de densidad de corriente o de flujo de carga o densidad de vector de corriente, y en el otro vamos a estar hablando de un flujo de energía, y ahí es donde queremos hacer un poco el detalle y el cuidado, que vamos a estar hablando cuando hablamos del vector de Poynting, estamos hablando de energía en movimiento, de un flujo de energía que nos lo va a estar indicando, en este caso, el vector de Poynting. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que podamos esquematizar esto del vector de Poynting. Supongamos que tenemos un cable el cual tiene una dada longitud L, tiene un radio A, sección transversal tiene un radio A, y entre los extremos está conectado a una batería que le está dando una diferencia de potencial delta V igual a V, o V0 si se quiere. Por lo tanto, al tener una diferencia de potencial, vamos a tener un campo en su interior, ¿sí? Y básicamente nosotros, al tener la relación de que E es igual, de que delta V, perdón, es igual a la integral de E diferencial de L, y este delta V es un V0, de aquí nos queda la relación que E es igual a V0 sobre L. Supónganse que esta es la dirección Z, vamos a estar usando cilíndricas y esta va a ser la dirección Z, y el campo va a estar dado en esta dirección Z. Por otro lado, nosotros ya hemos visto que si aquí se genera una diferencia de potencial, a lo largo de este alambre o cable, como bien dijimos, si es conductor, se va a estar generando también una corriente I, la cual podemos calcular mediante la ley de Ampère. En particular, si queremos calcular en el radio R, ¿quién es este campo B? O sea, sería el campo, nosotros sabemos que si tenemos una corriente uniforme que se está desplegando a lo largo de este cable, el campo va a ir creciendo hasta llegar a R igual a A, y luego va a tener la pinta que ya hemos visto siempre, que se atenúa como 1 sobre R. Entonces, en particular, si queremos saber el campo en R igual a A, utilizamos la ley de Ampère, la cual nos dice que V diferencial de L es igual a mu sub 0 por I. En tanto y en cuanto, en este caso nos va a quedar que V es igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi A en N sub phi. Entonces, aquí tenemos el campo eléctrico, aquí tenemos el campo magnético. Entonces, ahora podemos calcular, si quisiéramos, el vector de Poynting. Calculamos el vector de Poynting en la superficie.
donde sabemos que S va a ser igual a 1 sobre mu0 E por B. Y el orden es E por B. Como es un producto vectorial, nosotros sabemos que si hacemos B por E, no nos va a dar lo mismo que E por B. Nos va a dar la misma magnitud, pero nos va a dar que apunta en otro sentido. Entonces, bueno, ya al tener E y al tener B, decimos que S es igual a 1 sobre mu sub 0. Decimos quién es E, que es B0 sobre L. Decimos quién es campo magnético, que es mu sub 0 por I sobre 2πa. Y esto nos queda E sub z por E sub phi. Este mu sub 0 se va con este mu sub 0, por lo que S nos termina dando B0 por I sobre 2π a L, y como E sub z por E sub phi va en menos E sub R, termina siendo que apunta en menos E sub R. O sea que el vector de Poynting en la superficie es entrante. Y si nosotros queremos calcular la energía por unidad de tiempo que está atravesando la superficie del cable, lo que vamos a decir entonces, lo que vamos a hacer es calcular este vector de Poynting a lo largo de esta superficie, ¿sí? Que era lo que estaba fluyendo a lo largo de esta superficie. Este diferencial de área contempla a esta superficie que está aquí. Entonces, este diferencial de área, ¿quién sería? Si yo querría ver quién es este diferencial de área, va a ser igual a la normal, que va a ser E sub R, la normal de esta superficie que está aquí. Nosotros vamos a querer calcular el vector de Poynting que fluye en esta superficie, es E sub R. Y esto que está aquí es R diferencial de phi diferencial de z, pero como R es particularmente en A, va a ser A diferencial de phi diferencial de z. Entonces, esto va a ser una integral doble de superficie de S, que es B0 por I sobre 2π a L en menos E sub R por E sub R por A diferencial de phi diferencial de z. ¿Y entre qué vamos a integrar? Entre 0 y L para z y entre 0 y 2π para phi. Esto nos termina dando esto con esto menos B sub 0 por I sobre 2π a L, y la integral de z me termina dando L y la integral de phi me termina dando 2π. Entonces esto es 2π a L, que cuando vemos esto que está aquí, nos termina dando que la integral de ese diferencial de área no es más ni menos que menos B0 por I. Y esta expresión que tenemos aquí, a nosotros ya nos debería sonar de algún lado. Nosotros estamos viendo cuál es la energía por unidad de tiempo que está fluyendo a lo largo de la superficie del cable, es menos B sub I. Claramente este valor nosotros ya lo habíamos tenido con anterioridad cuando calculábamos la energía por unidad de tiempo disipada por efecto Joule. O sea, esto que está aquí, vamos a dejarlo explícitamente, es la energía por unidad de tiempo, es decir, potencia, que está fluyendo por la superficie del cable. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en potencia y pensamos en el efecto Joule disipado, o sea, la potencia disipada, por efecto Joule,
Ya vimos anteriormente que la potencia era igual a la diferencia del trabajo de la energía respecto al tiempo, y esto nos daba I por B. O casualidad, estamos llegando a magnitudes de la misma índole. Vamos ahora a cambiar un poquito de tema y vamos a introducirnos en cuestiones que vamos a denominar como un comportamiento ondulatorio. ¿A qué vamos a llamar funciones de ondas? Bueno, en la gráfica tenemos, por ejemplo, el movimiento en un espacio de una cuerda en donde se está propagando este movimiento, y podemos decir que ese movimiento que va a llevar la onda, ese impulso, es una onda o no, y eso va a estar definido si suple la ecuación de onda. Debemos tener en claro que existen distintos comportamientos ondulatorios. Algunos van a ser solamente meramente de un impulso, como es el que tenemos graficado ahí en la soga, que básicamente es darle un látigo y ese movimiento que le impartimos y esa modificación en el comportamiento de la onda, de la cuerda que se lo estamos impartiendo, se va a propagar a lo largo de la misma. Entonces, si ese movimiento, o eso que podemos describir ese movimiento, cuando vamos a la ecuación de onda, suple la ecuación de la onda, decimos que ese comportamiento es ondulatorio. Es básicamente el comportamiento de onda. Pueden haber solamente ondas como es la de un impulso en una cuerda, que es como un pulso y ya está, es como un paquetito que se está moviendo. O muchas veces podemos ver un comportamiento ondulatorio de manera que se esté propagando, digamos, en el tiempo y en el espacio, pero que sea estacionario, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, si nosotros le generamos una modificación a las cuerdas de una guitarra, como tiene los extremos fijos, ahí vamos a tener una onda que queda viviendo ahí un tiempo, y eso es un comportamiento estacionario. Entonces, ya vimos la clase pasada, sin entrar muy en detalle cómo era esta ecuación de la onda, y ahí tenemos una ecuación de la onda que sería en 3 dimensiones. Si nosotros queremos describir las funciones de onda, por ejemplo, un pulso que se propaga en el tiempo, nosotros vamos a decir que en t igual a 0, el pulso va a estar ubicado en lo que vamos a llamar el 0. A un dado tiempo t mayor o diferente a 0, si la onda se está propagando hacia la derecha, vemos que ahora ese pico del pulso se corrió una distancia x. Una distancia x positiva se está propagando hacia la derecha. Y eso fue dado en un tiempo b menos t. Entonces, si nosotros describimos a ese argumento como x menos b por t, vamos a estar describiendo movimientos que se están propagando hacia la derecha. Por el contrario, si la onda se está propagando hacia la izquierda, o sea, hacia los x negativos, con una velocidad v y en un tiempo t, si nosotros quisiéramos describir este otro movimiento, el argumento debería describirse con x menos b por t. Entonces ahora sí, si vamos a casos de ecuaciones de onda de una sola dimensión, que es donde nosotros vamos a estar describiendo en lo que sigue de la clase, básicamente la ecuación de onda en 3 dimensiones que teníamos un laplaciano se reduce, si el movimiento se estuviese propagando en la dirección x, se reduce a la derivada segunda de f respecto de x 2 veces, igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado derivada 2 veces de la función respecto del tiempo 2 veces. En donde esta función f es una función tal que va a depender de la coordenada x y de la coordenada t. La solución más general que podemos proponer para esta ecuación de onda en una dimensión
son dos funciones tales que vamos a llamar como g y h, en donde vamos a estar describiendo a g todas aquellas ondas que se van a estar propagando hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y la h, en donde tenemos el x más b de t, se va a estar propagando hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo podemos definir que esta función xt, f de xt, es una onda o no? Bueno, básicamente, como dijimos, si suple la ecuación de onda en una dimensión. Entonces, déjenme migrar a la hoja y describirle cómo sería esta resolución. Vamos a estar describiendo funciones de onda. Y decimos que tenemos una función x de t tal que es una g de x menos b de t más una h de x más b de t. O sea, el argumento, todavía no entramos en detalle de cómo son estas funciones. Pueden ser ondas estacionarias o pueden ser un pulso. Pero todavía no sabemos la funcionalidad, pero sí sabemos que el argumento se relaciona de esta manera. Si f de xt cumple con la ecuación de la onda, podemos decir que es una onda. Y si no, no va a ser una onda. Entonces, lo que vamos a hacer es ver si cumple la ecuación de la onda. Dijimos que la ecuación de la onda en una dimensión básicamente termina siendo esta expresión que tenemos aquí. Bien, entonces decimos, bueno, empezamos por el lado izquierdo de la ecuación. La derivada segunda de f respecto de x dos veces no es nada más ni nada menos que la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Y esto es igual a la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Y f es esto, entonces esto va a ser la derivada de g de x menos b de t respecto de x, pero cuando derivamos a x respecto de x es 1, más la derivada de h respecto de x más b de t por la derivada de x respecto de x, que es 1. Y cuando volvemos a derivar nos queda lo mismo, entonces nos queda la derivada segunda de g respecto de x dos veces, y esto va a ser de x menos b de t, o sea, más la derivada segunda de h de x más b de t respecto de x dos veces. Cuando hacemos la derivada segunda de f respecto de t dos veces es igual a la derivada respecto de t de la derivada de f respecto de t, regla de la cadena. Entonces, cuando hacemos la derivada respecto de t, hacemos la derivada de g de x menos b de t respecto de t por la derivada del argumento, que nos da menos b, más la derivada de h respecto de t de x más b de t por la derivada del argumento, que nos da por b. Y cuando hacemos de nuevo la derivada respecto de t, sería la derivada de este por este sin derivar, pero como esto es una constante, directamente no hacemos ni siquiera regla de la cadena, porque esto sería 0, sería hacer lo mismo. Entonces nos va a terminar quedando la derivada segunda de g respecto de t dos veces, y este g es de x menos b de t por menos b, o sea que esto es por b cuadrado más la derivada segunda de h de x más b de t respecto del tiempo dos veces por b, que de nuevo es b cuadrado. Entonces, si nosotros igualamos esto respecto de esto, nos termina quedando que la derivada segunda de g de x menos b de t respecto de x dos veces más la derivada segunda de h de x más b de t respecto de x dos veces es igual a 1 sobre b cuadrado por b cuadrado, la derivada segunda de g respecto de t dos veces por x menos b de t
más b cuadrado derivada segunda de h respecto del tiempo 2 veces de x más b de t. Básicamente esto termina siendo la derivada segunda de f respecto de x 2 veces igual a 1 sobre b cuadrado, la derivada segunda de f respecto de t cuadrado. Donde efectivamente vemos que, aunque todavía no entramos en detalle en cómo es este f y cómo es esta f, entiéndase por cómo es esta g y cómo es esta h, vemos que si el argumento tiene esta pinta, vamos a estar describiendo movimientos ondulatorios, donde particularmente g de x menos b de t va a ser una onda que se propaga en las x positivas, mientras que h de x más b de t representa una onda propagándose en las x negativas. En particular, si de todas las funciones de onda que podemos describir, un pulso y otros comportamientos ondulatorios, prestamos detallada atención a las ondas sinusoidales, las funciones del tipo sinusoidales tienen la pinta de a seno de k, el argumento x menos b de t, también puede ser x más b de t, más delta. Estas funciones las vamos a describir en detalle porque son las más comunes y son comúnmente donde describimos el mayor comportamiento ondulatorio, lo podemos hacer mediante senos y cosenos. Entonces, ¿qué es cada cosa? Básicamente todo lo que está entre paréntesis, corchetes, es la fase ondulatoria. A va a ser la amplitud y el delta es una constante de fase. Todo lo que tenemos ahí tiene que ser un argumento que tiene que estar denominado en ángulo, ¿sí? Entonces, para acomodar el argumento que antes teníamos x menos b de t, ahora vamos a tener k de x menos kb de t, para que ese argumento sea factible con que la función de onda es un seno. Entonces, bueno, si repartimos el k, tanto para x como para la componente temporal, vemos que la función de onda la podemos escribir a por el seno de kx menos omega t más el delta. Básicamente, las ondas sinusoidales son del tipo como tenemos una gráfica ahí, puede ser un seno, puede ser un coseno. Primero lo que tenemos que definir es la velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación básicamente va a estar dada en la ecuación de la onda, porque habíamos dicho que la derivada segunda de f respecto de x 2 veces es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado, y esa velocidad es la velocidad de propagación de la onda. Ahora, si nosotros nos dicen, bueno, describe un comportamiento ondulatorio y nos da la expresión, ¿cómo obtenemos esa velocidad de propagación? Entonces, si nosotros miramos las ondas sinusoidales un poquito en detalle, dijimos que para acomodar el argumento o la fase, dijimos que es k por x menos b de t. Entonces, el omega, que es la frecuencia angular, es lo que acompaña el tiempo, que es la frecuencia angular, la componente b es k veces, o sea, k por b es igual a omega. Entonces, la velocidad de propagación, si nosotros tuviésemos una función de onda del tipo seno k de x menos omega t, sabemos que implícitamente en esa información va a estar dada la velocidad de propagación de tal manera que es omega sobre k. Por otra parte, vamos a definir lo que es la longitud de onda. La longitud de onda de una función sinusoidal es todo el recorrido espacial que tiene que hacer la onda para volver a llegar al mismo punto. Ahí figura una dada amplitud A genérica y figura dos puntos en donde la onda está teniendo exactamente el mismo punto espacial. No en términos de x, sino en términos de cuánto vale esa función en términos de esa coordenada espacial. Entonces, la longitud
lambda de una onda es todo el recorrido espacial que tiene que hacer la onda para volver al mismo punto. Si nosotros lo podemos relacionar con el vector de onda, de tal manera que decimos k por x, que es lo que tenemos en el argumento, cuando k por x vale 2pi, que es un argumento completo que llega al mismo punto, estamos hablando de un x que vale una longitud de onda, o sea que sería k por lambda igual a 2pi. De ahí sale que k es 2pi sobre lambda y es el vector de onda. Ese k, si bien no lo estamos definiendo explícitamente, si nosotros tuviésemos un frente de onda plana, entiéndase por ondas que son como un frente que es así, el k, o puede ser esféricas, o puede ser algo que esté migrando, el k nos está denominando, es un vector que apunta perpendicularmente a la onda y lo que nos está indicando es la dirección de frente de onda, es hacia dónde se está propagando la onda. De la misma manera podemos definir la T mayúscula, que sería el periodo en el tiempo. No lo puse ahí para que no quede muy recargada en información, pero si nosotros tuviésemos, en vez de y en términos de x, tendríamos y en términos, y entiéndase y como la f, tendría que ser f en términos de x y f en términos de t. Cuando la onda vuelve al mismo punto, pero en vez de términos espaciales lo hace en términos temporales, es como un periodo, ¿sí? Es como que da la vueltita y vuelve al mismo punto. Es el periodo, es el tiempo que tarda en volver al mismo punto. Eso es lo que vamos a definir como periodo. De acuerdo al análisis que hicimos previamente, cuando omega t vale 2pi, básicamente la fase en términos de un seno o un coseno vale lo mismo. Entonces, cuando omega por 2pi, o sea, cuando omega por t vale 2pi, entiéndase que ese t es el período, y entonces de ahí surge que el período es igual a 2pi sobre omega. La frecuencia angular también la podemos relacionar con la frecuencia lineal, ya lo hemos visto muchas veces, donde la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal. Entonces, si en toda la información que tenemos en nuestra ecuación de onda nos darían la longitud de onda y la frecuencia lineal, por ejemplo, si nosotros agarramos al término de la velocidad de propagación igual a omega sobre k y trabajamos un poquito en quién es omega y lo ponemos como 2pi por f y en k como 2pi sobre lambda, terminamos viendo que esta velocidad de propagación de la onda la podemos escribir en términos de la longitud de onda y en términos de esta frecuencia lineal como el producto de los mismos. Otra forma con mucha sintaxis de describir un comportamiento ondulatorio es la notación compleja. Cuando nosotros utilizamos números del tipo e a la i tita, esa información lo que estamos diciendo es que es coseno de tita más i seno de tita. Estamos hablando de números complejos, de manera que lo que está en ese término con coseno de tita es la parte real y la otra parte es imaginaria. Muchas veces hacemos tratamientos en números complejos y luego lo que decimos es la parte física que describe nuestro problema no es más ni menos que la parte real del número complejo. En física 2 en distintos momentos podemos recurrir a la notación compleja. Nosotros lo hemos esquivado haciendo el tratamiento siempre de senos y cosenos. Pero muchas veces es mucho más simple trabajar con la notación compleja debido a que las derivadas de e a la i tita termina que baja el argumento y nos queda e a la i tita y es más fácil, sobre todo cuando tenemos derivadas de por medio. Entonces, si nosotros tuviésemos una función que la estamos describiendo, una función ondulatoria que la estamos describiendo en términos de un número complejo, sería lo que ahí llamé como f tilde. F tilde de xt sería a tilde por e a la i kx menos omega más delta, en donde este a tilde es una amplitud que es una amplitud compleja, si se quiere. Pero eso no es más ni menos que la amplitud real por e a la i, o sea, lo único que hacemos es acompañar con la fase
en tanto y en cuanto no vamos a modificar absolutamente nada. ¿Por qué es importante usar esta notación compleja? Bueno, porque ya lo dije, el tratamiento algebraico es mucho más sencillo y solamente luego de resolver todo el cálculo decimos, bueno, que la fx de t que a nosotros nos interesa va a ser la parte real de esa función de onda que estamos haciendo un tratamiento con notación compleja. Luego hay una cuestión muy importante que son las series de Fourier, en donde ya sea que se escriben como e a la i o con senos y cosenos, nosotros sabemos que cualquier onda por la serie de Fourier, cualquier onda, un pulso hasta por más complejo y complicado que sea, lo podemos describir como una serie de Fourier. Eso quiere decir que es como una combinación lineal de ondas sinusoidales. Entonces, nosotros en principio con esta notación compleja y en términos y teniendo en mente la notación, o sea, el concepto de la serie de Fourier, podríamos en principio describir todas las ondas sinusoidales como, siempre y cuando estemos trabajando en coordenadas complejas, como la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta amplitud a de k por e a la i kx menos omega de k por t más delta diferencial de k. Ahí quedó mal, o sea, el omega k por t no está en paréntesis dos veces, quedó mal explicado, mal expresado, y esto es muy importante porque podemos escribir cualquier situación en términos de una sumatoria lineal de estas expresiones. Entonces, dicho todo esto, sí vamos a presentar el tratamiento de las ondas electromagnéticas. Describimos ya un poco lo que es un fenómeno ondulatorio, que tiene que suplir la ecuación de onda, cómo sería con ondas sinusoidales, y migramos a notación compleja en tanto y en cuanto sabemos que luego vamos a quedarnos con la parte real de ese número complejo. Y lo que queremos hacer es entender la naturaleza de las ondas electromagnéticas. ¿Cómo es el comportamiento de estas ondas electromagnéticas? Que ya la clase pasada dijimos que existían. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer ondas planas monocromáticas. Las ondas planas se describen como e a la i k de z menos omega t. En realidad es un ik y en la dirección que se esté propagando. Entonces lo que vamos a decir es que son ondas planas monocromáticas que se están propagando en la dirección z. Eso quiere decir que la velocidad de propagación de estas ondas está dada en la velocidad z. Entonces déjenme migrar a la hoja y vamos a decir que tenemos una onda electromagnética, que la componente eléctrica de la onda electromagnética en z y t es igual a un 0, una amplitud, por e a la i k de z menos omega t. En tanto y en cuanto este E0 es la amplitud de la onda, y en principio podríamos decir que pertenece a un número complejo. No tenemos por qué decir que no, porque básicamente lo único que haría es aparecerle una fase aquí, no nos estaría modificando demasiado. Entonces podemos decir en principio que pertenece a los números complejos. Y de la misma manera vamos a decir un b de z que es igual a un b0 de i de e a la i k de z menos omega t, y de la misma manera vamos a proponer que B0 puede pertenecer a los números complejos. Nosotros dijimos que van a ser ondas planas monocromáticas. Que digamos que son monocromáticas, estamos diciendo que tenemos la frecuencia de oscilación de esta onda está bien determinada. Es una y está bien determinada. Y cuando las llamamos monocromáticas es porque vamos a ver que tengamos una omega bien definida, básicamente nos está diciendo que tenemos un único color. Entonces, nosotros sabemos que estas ecuaciones de onda deben satisfacer
las ecuaciones de Maxwell, porque de ahí vinimos, de ahí llegamos. Entonces, si nosotros presentamos las primeras dos ecuaciones de Maxwell, decimos que la divergencia de E es igual a 0 y decimos que la divergencia de B es igual a 0. Esto no es más ni menos que decir la divergencia, y si yo escribo un poco más genérica esto y pongo este vectorcito que tengo aquí en cada una de las componentes, me estaría diciendo que es un E0 de X por E a la I K de Z menos omega T. Eso sería la componente en X. Sería un E sub 0I por E a la I K de Z menos omega T. Esto sería la componente J de mi onda electromagnética. Y tendría un E0Z por E a la I K de Z menos omega T en la componente 0. Pero si nosotros le estamos aplicando la divergencia, no es más ni menos que es la derivada de E de X, no es 0, de E de X respecto de X, más la derivada de E sub I respecto de Y, más la derivada de E sub Z respecto de Z. Pero si nosotros hacemos la derivada de E respecto de X, aquí nada depende de X, porque, como bien dijimos, esta cantidad, que hasta podría ser compleja como se lo permitimos, básicamente lo que nos está diciendo es que va a sumar una fase, pero una fase que es un delta, que es una constante en términos de un ángulo, pero nada más. Por lo tanto, esta amplitud, o este número, no va a tener dependencia funcional alguna, o sea, no va a depender ni de X, ni de Y, ni de Z. Va a ser una amplitud, un valor. Entonces, esto que está aquí, nada depende de X, o sea que es 0. Y lo mismo pasa aquí, nada depende de Y, que es 0. Pero aquí sí tenemos que depender de Z. Entonces, cuando hacemos la derivada de todo esto respecto de Z, nos termina quedando I por K E sub 0Z por E a la I K de Z menos omega T. Pero si nosotros decimos que tiene que ser igual a 0, le estamos forzando que esto sea igual a 0. Para que esto sea igual a 0, no nos da lugar a otra cosa que decir que E sub 0Z tiene que ser igual a 0. Entonces, esto nos está diciendo que no puede haber componente oscilatoria de E en la misma dirección en la que se está propagando. O sea, esto nos está diciendo que no puede haber una componente oscilatoria en la dirección que se está propagando. Bien, si nosotros miráramos la segunda ecuación de Maxwell, en la que nos dice que no puede haber existencia de monopolos magnéticos, el tratamiento y la descripción sería exactamente análoga, en tanto y en cuanto aquí aparecería un B0 de X, un B0 de Y, un B0 de Z, en donde sería la única componente que estaría variando respecto de Z, por lo tanto existiría una derivada igual a 0, y nos estaría diciendo esta ecuación de aquí que B0 de Z también tiene que ser 0. Entonces, de la misma manera
que no puede haber componente oscilatoria del campo eléctrico en términos de la dirección en la que se está propagando, lo mismo va a pasar con el campo magnético. No puede haber componente de campo magnético que vaya en la dirección en la que se está propagando. Esta información que está aquí y esta información que está aquí nos están indicando tanto que E y B son ondas transversales. Entiéndase por ondas transversales aquellas que oscilan en direcciones que no va respecto al movimiento. No son como las ondas de presión o las ondas que se podían generar en un resorte. Las ondas electromagnéticas oscilan en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. Pero más allá de esto, nosotros tenemos el tratamiento, bueno, ya sabemos cómo se relacionan con la dirección de propagación, pero no sabemos cómo se comportan entre sí A y B. Van en la misma dirección, van perpendiculares, van girando entre sí, van cambiando. ¿Cómo se comportan A y B a medida que se van induciendo? Ya sabemos cómo se comportan de acuerdo a la dirección de propagación. Entonces queremos saber ahora cómo están orientados uno con respecto al otro. Entiéndase E en términos de B y B en términos de E. Entonces, nosotros ya usamos las dos primeras ecuaciones de las ecuaciones de Maxwell. Nos quedan por usar las últimas dos ecuaciones. Yo, para esta información, para dilucidar esta información, nos la va a dar o la ley de Faraday, o la ley de Ampère generalizada, o Ampère-Maxwell generalizada. Yo voy a tomar una sola de las dos expresiones, pero cualquiera de las dos que utilice va a hacer lo mismo. Entonces vamos a tomar solamente, porque así lo hice, pero podrían hacerlo ustedes con la otra y comprobar que es lo mismo. Vamos a tomar la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que el rotor de E es igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Variaciones del campo magnético respecto del tiempo inducían campos eléctricos. Entonces, si yo aplico el rotor de E, el rotor es que en la componente, y acá voy a llamar E sub X, es la derivada respecto de X de E0X, E sub I, la derivada respecto de I de E0I, y E sub Z va a ser la derivada respecto de Z, y ya sabemos que esta componente tiene que ser cero. Haga el campo eléctrico, haga el campo magnético. Entonces cuando aplico el rotor, este se da, me queda la derivada de esto menos la derivada de esto, o sea que es menos la derivada de E0I, o de I, no es 0, es I, respecto de Z. Para la componente en I es la derivada de esto respecto de esto, o sea que es la derivada de E sub X respecto de Z. Y para saber la derivada, nos va a quedar la derivada de E sub I
respecto de x menos la derivada de e sub x respecto de y en z. Pero si nosotros miramos en detalle quién era e sub y e sub x, tanto e sub y como e sub x no dependían ni de x ni de y. No lo hacía su amplitud, no lo hacía en su fase. No depende ni de x ni de y. Entonces esto nos da 0 y esto nos da 0. Por lo tanto, esta igualdad nos va a terminar quedando, cuando hacemos la derivada y respecto de z, nos queda y de k por e0 y a la e y k de z menos omega t, con un menos, porque había un menos ahí, y la otra componente nos queda ik por e0x por e a la i k de z menos omega t 0. Eso es lo que nos termina dando el rotor de E. Esto es un menos, ¿no? Parece un puntito, es un menos. Si por otro lado tenemos en cuenta la derivada del campo magnético respecto del tiempo, esto nos va a dar I omega por B0x por E a la I k de z menos omega t, o sea que va con un menos. Y luego nos va a dar menos I omega por B0i por E a la I k de z menos omega t y 0. Cuando le ponemos el menos de Faraday, aquí aparece un más y aquí aparece un más. Cuando sabemos que el rotor de E tiene que ser igual a menos la derivada respecto del tiempo, igualamos componente a componente. Entonces, como podemos ver, las exponenciales se van y las i del número complejo también. Entonces nos termina quedando menos k es sub 0 i es igual a omega b sub 0x. Y por otro lado nos queda k e sub 0x es igual a omega b sub 0i. Si nosotros miramos tanto esta ecuación como esta ecuación, nos damos cuenta que hay una relación. Si E va en X, B va en Y, si B va en X, E va en menos Y. Si nosotros juntamos esta información y la quisiéramos poner en términos solamente de una expresión compacta, fíjense que la podríamos escribir así: B sub 0 como vector, en vez de que componente a componente, es igual, si yo pasase el omega dividiendo, me quedaría k sobre omega de E sub z por E0 vector. Entonces, esta expresión nos está dando más información aún de cómo se relacionan E y B. Debido a que nosotros tanto con la primera expresión habíamos visto que tanto E como B, E sub z, muchas veces le ponemos z directamente en vez de sub z, habíamos visto que las dos tenían que ser perpendiculares a la dirección de propagación. Pero a su vez, esta información que nos está dando es que E y B también son perpendiculares. E
y B son perpendiculares a la dirección de propagación y entre sí también, o sea, E y B y la dirección de propagación son todas perpendiculares entre sí. Si yo dibujase bueno, quizás un poco más así, este sería Z, este sería X y este sería Y. Y en vez de hacerlo tan derechito como que el Z tiene que salir de la hoja, lo hacemos con cierta perspectiva. Nosotros siempre dijimos que la dirección de propagación de la onda estaba aquí, o sea que la velocidad de propagación de la onda venía en esta dirección que estaba aquí. Entonces, utilicemos esta, da lo mismo. Entonces, supónganse que utilizo esa, voy a decir, bueno, si la dirección de propagación está en K, como nosotros asumimos, vamos a decir que el campo eléctrico va a estar en la dirección X, utilizando esta ecuación que está aquí. En un instante que lo veo, ¿no? Nosotros ya sabemos que va a ir cambiando. Y luego, el campo magnético va a venir en esta dirección que está aquí. Si el campo eléctrico tiene esta pinta, que sería una de las más sencillas de todas, o sea que se puede escribir en términos de una dirección sola, vamos a decir que la polarización de la onda es lineal. Y entiéndase por polarización la dirección en donde apunta el campo eléctrico, o sea, la polarización es la dirección donde apunta E. Cuando hablamos de polarización lineal, estamos diciendo que el campo siempre oscila en una dirección bien definida. ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros seguimos avanzando, las dos primeras ecuaciones nos dan que el campo eléctrico y el campo magnético son ondas del tipo transversales, que cualquiera de las segundas expresiones que usemos nos va a dar que además E y B son perpendiculares entre sí. Entonces, si nosotros lo queremos esquematizar, podemos decir que la velocidad de propagación, ahí indicada como C, cuando serían ondas electromagnéticas propagándose en el vacío, lo podemos decir que el campo eléctrico va a estar dada en una dirección bien definida, el B en ese instante va a estar apuntando para ahí, a medida que, como figura en la siguiente gráfica, el campo cambie, el campo eléctrico cambie, el campo magnético va a cambiar también, siempre con esta relación que el producto vectorial entre ellos nos va a estar indicando la dirección de propagación. Entonces, si nosotros miramos un poquito más en detalle esto que estamos observando aquí, podríamos definir, como siempre hemos definido, como lo hemos hecho en la clase, el vector de Poynting, 1 sobre mu0 E por B. Entonces, el vector de Poynting, E por B, es un vector que está, el E por B es un vector que está señalando la dirección de propagación, es decir, la dirección en donde está viajando la energía de la onda. Y justamente cuando hacemos E por B, estamos viendo que el vector de Poynting, dado que sería una onda electromagnética, obviamente que hacia donde viaje la onda electromagnética va a ser en la dirección donde se está propagando
este flujo de energía, va a ser igual a la dirección de vector de Poynting. Entonces, si nosotros vendríamos aquí, podríamos agregar paralelamente, iría en este mismo eje, que aquí es hacia donde apunta el vector de Poynting, que es lo que aclaramos aquí. Si nosotros quisiéramos indicar explícitamente hacia dónde apunta el vector de Poynting, nos daríamos cuenta que en una onda electromagnética que se está propagando, el flujo de energía coincide, como es de esperar, con la dirección de propagación de esa onda. Entonces, la dirección, que en este caso la llamamos E sub z, que puede ser z y demás, de propagación de la onda, es hacia donde apunta el vector de Poynting. Bien, dicho todo esto, vamos a dar por terminada la clase.